Bueno, entonces, primeramente nosotros vamos a empezar esta charla, ¿no? Hablando un poco, contextualizando la situación económica del Perú. En segundo lugar, vamos a entender algunos problemas, ¿no? En la economía, en la sociedad, en la cual el gobierno podría dar más atención, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que podrían ayudar a que nuestro país pueda desarrollar en los próximos 5, 10, 20 años? Y eso lo haremos como una breve introducción para hablar lo que es políticas públicas y centrarnos en el punto más importante, que se trata sobre la evaluación de impacto, de evaluación con evidencias de las políticas públicas. No sé qué pasa, también trabajo aquí. Listo. La situación, así como hemos visto en las anteriores presentaciones, podemos decir que la situación económica del Perú es una situación así comparada con nuestros países vecinos. Nos estamos en una posición adecuada. Tal vez las personas menos informadas digan, no, el Perú existe mucho desempleo, existe falta de oportunidades, pero viendo las cifras económicas podemos ver que no es verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí presentamos rápidamente algunos indicadores. El indicador del PIB, por ejemplo, podemos ver que en los últimos 27 años el Perú ha crecido 4.8% del PIB. En los últimos 10 años, el Perú ha crecido 4,5% del PIB. Y en los últimos 5 años, 3.2%, ¿no? Entonces, hay algunos indicadores macroeconómicos que nos ayudan a identificar y mostrar que realmente el Perú, si lo comparamos con países, usamos como grupo de comparación, países de América Latina, América del Sur específicamente, vemos que el Perú está en una situación buena, adecuada. ¿Okay? Podemos ver también algunos otros indicadores, por ejemplo aquí, la tasa de crecimiento del PIB en relación al promedio de los últimos 20 años. Podemos ver que nosotros estamos en una segunda posición, apenas perdiendo para Chile, ¿no? Y en relación también o con respecto a la inflación, podemos ver que nos estamos con tasas de inflación muy bajas, ¿no? O sea, las políticas que están siendo tomadas muestran que están siendo políticas adecuadas y que están manteniendo los índices de inflación muy bajos. Podemos ver también otro indicador aquí, otro indicador que la mayoría de ustedes ya lo conocen, es el indicador de desarrollo humano, IDH, ¿no? Ese indicador se enfoca principalmente en 3 otros indicadores. Por ejemplo, ese indicador, hay muchas críticas con respecto al indicador del PBI. Dicen que el indicador del PBI no refleja necesariamente cuánto una economía está creciendo, ¿no? Entonces, podemos también ver con respecto a este indicador IDH, que mide 3 dimensiones, ¿no? La dimensión de la salud, que mide la expectativa, la esperanza de vida al nacer. Hay otro indicador que mide la educación también, de cuán escolarizados está la población. Y otro tercer indicador que está relacionado al ingreso, que sería en este caso el PIB per cápita. Podemos ver para el año 2019, nuevamente haciendo una comparación con algunos países de América Latina, que Perú está en la 4ª posición. Ese indicador de IDH va de 0 a 1, ¿no? Cuanto más próximo de 1, el país está, se puede decir, más desarrollado. Y estamos inclusive arriba de Colombia, Brasil, Ecuador y otros países. En la posición mundial, ¿no? Vemos que Perú está en la posición 79. Bueno, esas cifras nos muestran una cosa, ¿no? Podemos decir, sí, nos estamos bien, ¿no? Claro, muchas veces cometemos el equívoco de compararnos con los propios países de América Latina. Claro, lo hacemos hasta para saber que no estamos mal. Pero, por ejemplo, aquí en el Brasil, cuando se compara la economía brasileña, no se compara con países de América del Sur.
Es muy raro ver en la televisión, ¿no? Comparándose al Brasil con economías de América del Sur, normalmente se comparan con países, ¿no? Con Estados Unidos, con los países europeos, ¿no? Tiene una visión siempre de compararse con aquello que está más desarrollado. Y eso muchas veces, y todos hemos pasado en esa etapa de las elecciones, ¿no? Comparando con países de América del Sur, por ejemplo, con Bolivia, comparando con Venezuela. Nuestra realidad es otra, ¿no? Nosotros estamos en una condición mejor y en los próximos desafíos, ¿qué cosa el gobierno del Perú tiene que hacer? ¿No? Mirar aquello que funciona en países que están hoy en día siendo países que están creciendo económicamente en términos de tecnología, producción, por ejemplo, si vemos a los países del Asia, China, ¿no? Singapur, ¿no? Cómo esos países están creciendo a altas tasas, ¿no? Y básicamente existe una respuesta. La respuesta es la inversión en educación. Y vamos a ver, ¿no? En esta presentación algunos puntos, problemas. Casi prácticamente la mayoría de los puntos, por ejemplo, que aquí estamos mencionando, políticas de medidas económicas del gobierno, por ejemplo, desempleo, desigualdad, pobreza, ciencia, innovación, productividad, todo está relacionado a la educación. Muchas veces no tenemos ese entendimiento, ¿no? ¿Cuáles son los canales de transmisión? Entonces, aquí presento una lista de puntos en las cuales sería interesante, claro, cada punto cada tópico aquí presentado podría ser una discusión de horas y horas, ¿no? Apenas vamos a mencionar algunos puntos y ver cómo esos puntos se relacionan exactamente con lo que es más importante, con lo que una economía debe ver para crecer en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos dos problemas, hablando de ahora de economía real, ¿no? Primeramente, voy a mencionar los puntos. La inflación y el desempleo son dos puntos muy importantes que tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, si alguien dice, el riesgo país del Perú ha aumentado, ¿no? Parece que esa información no va a llegar a la persona que está que vive, por ejemplo, en un barrio del Callao, por ejemplo, ¿no? O que vive en provincias, en Apurímac. Parece que esa información no va a cambiar mucho su vida o su forma de actuar, porque son datos macroeconómicos, ¿no? Ahora, si alguien dice que los precios de una canasta de consumo han aumentado, el precio de la gasolina ha aumentado, el precio del arroz está aumentando, ¿no? Esa información sí afecta directamente, ¿no?, a la población, principalmente a la población más pobre. Entonces, hay algunas variables que son importantes que el gobierno tiene que tener cuidado. En este caso menciono dos, ¿no?, básicamente, que son las variables más importantes: inflación y desempleo. ¿Okay? ¿Por qué la inflación? Como lo hemos mencionado, si los precios aumentan de un periodo para otro, ¿no?, quien va a sufrir no va a ser la clase media, la clase alta, va a sufrir la persona más pobre, ¿no? Porque el poder, ¿no?, del dinero, ¿no?, si ella tenía para comprar 5 soles este mes, el próximo mes, esos 5 soles no da para comprar ni una unidad de un producto. Entonces, se puede sentir los efectos económicos provenientes de la inflación. Ahora, otro punto importante es el desempleo también. ¿Por qué sería el desempleo? Porque piensa así: si una persona no tiene trabajo, ¿qué pasa? Si la persona no tiene trabajo, no tiene cómo llevar, ¿no?, comprar una cesta de consumo, comprar leche, comprar arroz, comprar frijol, los productos, llevar el alimento para su familia. Entonces, esa persona se queda dependiente o del gobierno o se queda dependiente de otras personas. Entonces, el gobierno, una de las medidas importantes del gobierno, además de cuidar de la inflación, de tomar medidas políticas adecuadas, ustedes, como la mayoría que es economista, entienden, ¿no? Existen algunas herramientas para el control de la inflación, por ejemplo, aumentando la tasa de interés, en fin, para contener los precios, en fin. Pero en el desempleo,
cuando las personas no tienen un ingreso, un salario, entonces se quedan dependientes de alguien, de una tercera persona, sea del gobierno o sea de otras personas. Y eso hace inclusive con la falta de empleo que la economía no se movimienta. Entonces, son medidas importantes que el gobierno debe tomar para cuidar tanto de la inflación como del desempleo, porque eso es lo que el pueblo siente, se llamaría la economía real, ¿no? Aquello que afecta directamente el día a día de las personas. Ahora, tenemos otros factores, por ejemplo, podemos hablar aquí, otro problema social que tiene el Perú, por ejemplo, ¿no? El desigualdad, ¿no? La desigualdad, ¿no? puede producir desempleo también, la desigualdad puede producir también llevar personas a aumentar el número de criminalidades en el país. Ahora, tenemos que pensar y ver también por qué se produce la desigualdad, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo podemos disminuir la desigualdad en el país? Podemos ver y entender un poco, la desigualdad puede venir de la historia del Perú, ¿no? Pero puede básicamente venir por causa de la falta de educación de la población, ¿no? Por ejemplo, una persona que no ha terminado el colegio o no tiene un curso superior en la universidad, esa persona está destinada a ganar poco. Puede ser el mejor trabajador de su área, pero el salario de una persona con un pregrado, con una maestría, con un doctorado es mucho mayor. Entonces, muchas veces personas que no tienen educación, ellas no consiguen empleo. ¿Y qué les queda? ¿Qué les sobra? ¿No? Les sobra hacer cosas que no son lícitas. Entonces, la desigualdad es un problema también en el Perú, ¿no? Que tiene que ser controlado. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la desigualdad de un país? Una manera sería invertir en educación, ¿no? Programas orientados a la educación en la infancia. Nosotros vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Ahora, la pobreza y pobreza extrema también son problemas que el Perú tiene, ¿no? ¿Cuál es la definición de pobreza, por ejemplo, pobreza extrema? ¿No? Pobreza es cuando la persona, ¿no? tiene las condiciones necesarias para comprar comida. Pero una persona es pobre cuando tiene para comer, pero no puede, por ejemplo, pagar el alquiler de su casa, no puede, por ejemplo, comprar remedios. Entonces, su ingreso solamente le permite comprar los alimentos, ¿no? Entonces, es una situación trágica, ¿no? Quien es pobre está en esa condición. Ahora, hablamos de pobreza extrema también, y es el otro lado más extremo, como su propio nombre dice, cuando la persona solo consigue comprar aquello que es suficiente, ¿no? El número de calorías, por ejemplo, si el número de calorías que una persona necesita para vivir, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle en términos monetarios, vale, por ejemplo, 100 soles. ¿No? Si el número de calorías necesario para que la persona pueda sobrevivir equivale a 100 soles, entonces abajo de esa línea la persona es considerada de extrema pobreza. Entonces, en el Perú hay pobres, hay gente en la extrema pobreza. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese tipo de problemas, por ejemplo? ¿No? Sería otro punto de debate, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas del gobierno que debería tomar para resolver ese tipo de problemas? Y ahí nuevamente pensamos que en algunos tipos de políticas públicas orientadas a la pobreza que pueden ayudar a quebrar ese ciclo vicioso. Otro tema interesante que también es un punto interesante de debate con respecto a la ciencia e innovación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, el Perú es muy criticado que no hacemos ciencia en el Perú. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones necesarias para hacer ciencia, ¿no? Aquí en el Brasil, por ejemplo, hay varias instituciones del gobierno que fomentan, incentivan la investigación. Hay muchas becas de estudio, becas para maestría, becas para doctorado, ¿no? Y fue así que yo también llegué aquí al Brasil, ¿no? Exactamente a través de una beca de maestría y después continué el doctorado nuevamente con becas.
Entonces, existen programas muy así, bien elaborados que ayudan al estudiante, ¿no? Incentivan la investigación y eso hace con que a través de la ciencia se pueda generar innovación y tecnología, ¿no? ¿Qué cosa es la innovación? La innovación es una idea colocada en práctica, ¿no? Es nada más, ¿no? Una idea que alguien pensó y dijo, bueno, ahora voy a colocarlo en práctica, se tornó una innovación tecnológica. Entonces, todo eso está, la ciencia y la innovación tecnológica está todo relacionado, ¿no? A la inversión en educación, ¿no? ¿Cuánto el gobierno se preocupa en la educación superior, por ejemplo, para facilitar que un estudiante pueda estudiar su maestría, pueda hacer su doctorado? Entonces, sería importante pensar en tipos de políticas públicas de que el gobierno incentive a los profesionales, ¿no? No solamente incentive a que ellos regresen, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice, tenemos que incentivar que los profesionales regresen al Perú, ¿no? Los doctores regresen al Perú. Sí, pero más, hasta como decisiones preventivas, más importante que eso sería incentivar que el profesional se quede en el Perú, ¿no? Que pueda hacer investigación en el Perú, que pueda hacer innovación tecnológica en el Perú. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no hay condiciones. No hay condiciones. O sea, no solamente pasa también por un apoyo financiero, ¿no? También pasa por la calidad del servicio, de lo que se puede proponer a un estudiante para que se quede en el Perú. Y también productividad es otro punto importante, ¿no? La productividad en el Perú no es de las mejores en América del Sur, ¿no? Y productividad está relacionado a cuánto uno puede producir, por ejemplo, en un día. Si un profesional elabora un relatorio, en Estados Unidos lo hace en 6 horas. Si aquí en 8 horas de trabajo lo desarrolla un relatorio, en Estados Unidos en 4 horas. O sea, los americanos son 2 veces más productivos que los peruanos, ¿no? Es un ejemplo para entender la productividad. Y la productividad también está relacionada a la educación, porque cuanto más capital humano tenga el joven, el estudiante, cuanto más capacitado está, va a resolver un problema de una manera más eficiente y se torna más productivo. Entonces, la productividad también está relacionada a la educación. Entonces, ¿cuáles serían nuestros desafíos, ¿no? Nuestros desafíos, como hemos tocado algunos puntos aquí brevemente, algunos puntos importantes, pero la mayoría de esos puntos pasa por lo que se dice es la inversión en educación. Y ahora, y aquí surge la pregunta, ¿no? Que coloqué aquí, solo para motivarlos. Y las políticas públicas. Ya hemos hablado un poco también de algunas políticas públicas como mecanismos para resolver algunos de esos problemas, ¿no? Y las políticas públicas pueden ayudar a resolver esos problemas. A ver aquí sí. Bueno, primero, ¿qué son políticas públicas, ¿no? Entrando ya un poco al asunto. Políticas públicas son actividades, acciones del gobierno, ¿no? Que ayudan a resolver algún problema de la sociedad con el objetivo de llevar calidad de vida, bienestar para los habitantes, ¿no? Ese sería el objetivo. Ahora, y aquí entrando un poco más en aspectos filosóficos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué debe existir las políticas públicas? Hay mucha gente que critica y hoy en día esa visión está cambiando, ¿no? Antiguamente se miraba a las políticas públicas como un gasto del gobierno, apenas un gasto, y no una inversión. Hay diferencia en lo que es gasto e inversión. Entonces, se pensaba que las políticas públicas eran gastos y muchas veces medidas populistas, ¿no? Solo que podemos un poco pensar con respecto a esa pregunta, ¿por qué deben existir las políticas públicas, ¿no? Y ahí viene un asunto importante que me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, hablar de meritocracia, ¿no? ¿Qué cosa es la meritocracia, ¿no? Podemos decir que la meritocracia sería justa en el Perú en todos los ámbitos, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo, aquí en el Brasil hay programas orientados en las universidades que separan unas, aquí le llaman de cotas, ¿no? Pero son vagas, ¿no? Especialmente para alumnos que han salido del colegio público, ¿no? De instituciones públicas. Entonces, reservan el 50% van a entrar aquí alumnos que han estudiado en colegios públicos, por ejemplo. Y dentro de ese grupo todavía hay cuotas o vagas para alumnos negros, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese tipo de política pública ha sido muy criticado porque dicen que no era justo, que hay mucha gente que estudió bastante, se esforzó bastante, ¿eh? El tal concepto de meritocracia. Y parece que tiene sentido, ¿no? Pero si vemos esos tipos de programas sociales como con una visión más de caridad, de amor al prójimo, ¿no? Podemos entender lo siguiente. ¿Ustedes creen que es justo la palabra meritocracia tiene que ver con justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender políticas públicas, lo que estoy queriendo un poco pasar para ustedes, es justo, por ejemplo, en una corrida, es justo que todos partan del mismo lugar, ¿correcto? ¿No? Entonces, estamos en épocas de las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Piensa una corrida de 100 metros. Entonces, todo el mundo parte del mismo lugar, ¿no? Entonces, quien llega primero, ¿no? Es merecido, es el que se esforzó más y ganó el primer lugar, en fin. Pero el punto es aquí que todos partieron del mismo lugar. Para decir que esa carrera fue justa, todos han debido de partir del mismo lugar, ¿no? Entonces, ahí tiene sentido lo que uno llama de meritocracia. Ahora, pregunto, en el Perú, todos los alumnos, por ejemplo, en este ejemplo que estoy colocando, presentándoles, del ingreso a la universidad, todos los alumnos parten del mismo lugar. Por ejemplo, un hijo de una familia de clase A, por ejemplo, su hijo estudia en un colegio privado, ¿no? Uno de los mejores colegios, termina el colegio, compara con una persona, por ejemplo, yo soy un ejemplo clásico, ¿no? Yo vengo de Andahuaylas, ¿no? Estudié en colegios públicos. Cuando me fui a Lima a estudiar, con 16 años, seguí en Lima, ¿no? Yo tenía un sueño, voy a estudiar ingeniería, dije, ¿no? Pero yo tuve que estudiar 2 años, hacer cursos. Me acuerdo en la época era la Academia César Vallejo. Tuve que hacer 2 años, estudiar 2 años ¿para qué? Para nivelarme, a pasar al mismo nivel que alumnos que habían terminado en colegios privados buenos, que ingresaron a la universidad. O sea, muchos de aquellos alumnos que habían terminado el colegio en colegios privados entraban directamente a la universidad. Entonces, es justo, digo, es justo. Yo tuve educación del gobierno, ¿no? Pero yo no conseguí, o sea, terminé el colegio, no conseguí entrar a la universidad, ¿no? A la uni, pensé, voy a entrar a la uni. Bueno, y tú saben, ¿no? La uni es no es fácil entrar a la uni. Entonces tuve que me preparar, o sea, necesité 2 años, ¿eh? Y fue mucho esfuerzo para entrar a la universidad. Entonces, pregunto, ¿dónde está la meritocracia? O sea, si hablamos en términos de justicia, tendríamos que decir que todos deberían empezar del mismo lugar, ¿no? En esa condición no es. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de políticas públicas, que el gobierno tiene que sí intervenir, ¿no? En algunos problemas de la sociedad, tenemos que tener esa visión, ¿no? Porque algunos economistas lo llaman como fallas de mercado, por ejemplo, que el propio mercado no lo va a resolver. ¿Ya? La mano invisible de Smith no funciona. Entonces, es necesario que haya un gobierno, ¿no? Sí, un gobierno que pueda identificar los problemas sociales, ¿no? Y una de sus políticas de gobierno, exactamente eso, construir, que generar políticas públicas. Ahora, entendido ese concepto, ¿no? Muchos pueden decir, mira, pero entonces vamos a construir pues políticas públicas para todos, ¿no? El gobierno va a identificar 50 problemas sociales, ¿no? Yo me acuerdo en época de elecciones,
los dos candidatos que fueron para la segunda vuelta, todo el mundo estaba ofreciendo políticas públicas para todo, ¿no? Hasta fue motivo de chacota, ¿no? Es ahí, cualquier cosa, está faltando pagar mi alquiler de mi casa. Bueno, voy a pedir una política pública del gobierno. Entonces, existe un entendimiento, entonces, ver, ¿no? Sí, las políticas públicas son importantes, son importantes. Ya entendimos que, especialmente en economías que están en desarrollo, ¿no? Donde existen problemas sociales que ya vienen de años a través de la historia, del pasado, y no se han podido resolver por su propia cuenta. Es necesario sí que el gobierno intervenga. Tenemos varios ejemplos, ¿no? En América Latina, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del programa aquí del Brasil, Bolsa Familia, el programa Juntos también en el Perú, por ejemplo, son algunas políticas públicas interesantes que tienen algunos objetivos bien definidos. Pero, entonces, no es ahora cuestión de uno decir, voy ahora a dar dinero para ese tipo de problema, y más parecería una medida populista, ¿no? Entonces, a continuación nos vamos un poco a entender, ¿no? ¿Qué cosas serían políticas públicas interesantes, ¿no? Y cómo haríamos para que podamos saber si esa política pública realmente está teniendo sus impactos adecuados. Claro, el gobierno puede identificar un problema social y dice, bueno, voy a aquí elaborar una política pública, listo, ¿no? Pero ahí no termina. No es cuestión de identificar el problema, montar un problema piloto, proponer la política pública, ¿no? No acaba por ahí. Lo que se quiere es saber, y hoy en día es eso lo que se está buscando, saber si esas políticas públicas realmente están teniendo sus impactos deseados. Entonces vamos a ver un poquito aquí más adelante. Algunos, hablando de programas sociales, ¿no? Algunas políticas públicas muy conocidas, podemos dar como ejemplo el programa mexicano Prospera, por ejemplo, ¿no? El programa mexicano Prospera fue creado en el año 97. Ese programa mexicano es un programa de transferencia monetaria condicionado. ¿Y por qué se hizo famoso ese programa? ¿No? Porque se mostró a través de medidas, evaluaciones de impacto, que aquello que el programa había definido como objetivo se estaba cumpliendo. Estaba mostrando que el programa realmente estaba teniendo un impacto en aquello que había sido determinado. Tanto que ese programa fue un modelo, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo 3 aquí, tenemos el programa Bolsa Familia en el Brasil. Exactamente es la réplica del programa mexicano Prospera, ¿no? Y en el Perú tenemos aquí el ejemplo que aparece en el 4, ¿verdad? El número 4 aquí. Sería el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, por ejemplo, también, que es exactamente un programa que nace con esa visión del programa mexicano Prospera. Otro ejemplo que coloqué en el número 2 sería el impacto de las políticas de un modelo preescolar innovador, desarrollo preescolar de la primera infancia, ¿no? Aquí vamos a ver en ese pequeño ejemplo cómo una política pública dirigida a la preinfancia, a la primera infancia, por ejemplo, vamos a hablar más claro, ¿no? El jardín, ¿no? O la edad preescuela. ¿Cómo políticas orientadas a ese público objetivo ha ayudado a que se mejore la frecuencia escolar, habilidades de los estudiantes, ¿no? O sea, ha tenido un impacto, ¿no? para sus formuladores, ¿no? En esa sociedad, en esa economía, en Mozambique. Vamos a ver también un poquito más adelante. Ahora, otros programas en el Perú, por ejemplo, Pensión 65, Programa Nacional Cuna Más, ¿no? El gobierno debe destinar los recursos en todas esas políticas públicas. Justamente habíamos ya mencionado esa pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es así. Entonces, bueno, el gobierno identificó un problema. Entonces, vamos a crear 50 programas sociales, ¿no? Como todos sabemos, la mayoría aquí, imagino, ya ha hecho un curso de economía, sabemos que los
los recursos son escasos y limitados. Entonces, esa expresión conocida clásicamente como crédito de fondo perdido, ¿no? ¿Qué cosa era eso? O sea, el gobierno destinaba un fondo para una determinada política pública y él no estaba más interesado en los retornos, no estaba más interesado, apenas intentaba agradar a un sector de la sociedad y todo el mundo estaba feliz porque estaba recibiendo un dinero, le estaba yendo bien y eso generó muchas críticas, ¿no? Gente que decía, pucha, le están enseñando, le están dando el famoso el pez, le están dando el pescado, pero no le están enseñando a pescar, ¿no? La clásica, ¿no? Entonces, eso ha sido una crítica muy fuerte a los programas sociales, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque las personas se acomodan, reciben un dinero, reciben una ayuda del gobierno, entonces tienen incentivos a trabajar, a esforzarse para estudiar, ¿no? Entonces, debido a todo eso, ¿no? Hoy en día no es más aceptado ese crédito de fondo perdido, ¿no? Y otro, el Banco Mundial aquí, ¿no? Coloca aquí un comentario, dice así, aunque a cada año se gasten miles de millones de dólares en proyectos sociales en todo el mundo, se sabe muy poco sobre su impacto en los beneficiarios y su viabilidad económica. Entonces, todos sabemos y hemos entendido a través de esta charla que las políticas públicas son importantes, tienen su papel social, pero no es solo eso, ¿no? Queremos saber si realmente esa política está cumpliendo, está teniendo impacto, está cumpliendo con sus objetivos. Entonces, en ese sentido, se torna importante el concepto de evaluación con evidencias, o sea, hacer un análisis de evaluación económica, evaluación de impacto de esos programas sociales para realmente saber si esos resultados, si los resultados están siendo alcanzados. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar esos resultados de la evaluación de impacto? ¿No? Podríamos usar esa información para saber sobre la viabilidad de los programas sociales, ¿no? Por ejemplo, establecer criterios, estructurar acciones con miras a mejorar la calidad, la eficiencia, la efectividad de las políticas y programas sociales. O sea, si vemos que el análisis de la evaluación económica, análisis de impacto de un programa social, de una política pública, si vemos que no está dando los resultados que esperamos, no está cumpliendo con sus objetivos, entonces tenemos que reformular el programa. Tal vez no sea necesariamente decir, vamos a, ¿cómo se dice aquí? Cancelar, vamos a parar con ese programa social. No, tal vez sea algún problema más técnico, por ejemplo, el indicador, ¿no? Indicador de impacto, por ejemplo, no es el adecuado, ¿no? La focalización tal vez no se está enfocando en las personas que se desea. Entonces, inclusive para corregir las acciones, las actividades de esa política pública, ¿no? Ni toda política pública es mala, pero hasta en su concepción, en su construcción, pueden haber habido fallas de las políticas públicas. Entonces, la evaluación económica nos ayuda a identificar esos tipos de fallas, ¿no? Para dar continuidad, para mejorar su eficiencia y su efectividad. Utilizamos también esa información para mejorar el diseño, ¿no? Ya eso hemos mencionado, del programa, su continuidad y finalización. Y también para rendición de cuentas y obtención de fondos para nuevos proyectos. Claro, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de políticas públicas, por detrás hay una inversión monetaria. Entonces, exactamente ese era el punto, ¿no? Estamos gastando y no teniendo efectividad. Entonces, vamos a ver si realmente aquello que se está gastando con calidad. No sé si hay alguna pregunta, porque puedo continuar, ¿no? Bueno, entrando un poco más al punto, al detalle de evaluación económica, ¿no? La evaluación económica podemos en general definir como dos puntos: la evaluación de impacto y la evaluación de retorno, rentabilidad económica, ¿no? Porque una cosa es decir, mira, mi programa social, mi política pública tiene un impacto económico, sí. Ahora, ese impacto
puede tener, ¿no? Hasta estadísticamente hablando, oye, mira, hay un impacto, pero puede ser que ese impacto sea tan pequeño que no compensa el esfuerzo en esa política pública, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido la evaluación del retorno económico. Entonces, para el análisis de la evaluación del retorno económico, necesitamos tener esa información de la evaluación de impacto, ¿no? Saber la magnitud del impacto, y el gran desafío es aquí transformar esa medida de impacto en términos monetarios para posteriormente usar algún tipo de análisis financiero, ¿no? Tasa interna de retorno, valor presente neto, en fin. Entonces, la evaluación de impacto mide la relación de causa y efecto. Entonces, vamos a entrar un poquito a la parte técnica, eso aquí, esta parte aquí que preparé. Me parece importante para los alumnos, ¿no? Muchos alumnos aquí que están, tal vez se interesen por este asunto que está de moda, que es importante aprender o saber, por lo menos tener una idea de qué tratan esas herramientas para que puedan ser usadas en la evaluación de impacto, ¿no? No es solamente econometría aquí, porque a veces los estudiantes dicen, mira, yo aprendí econometría, se esfuerzan por econometría, y muchas veces la econometría te está midiendo apenas relación de correlación, no exactamente medidas de causalidad, porque la evaluación de impacto tiene que medir un efecto causal, ¿no? Definición de causalidad y correlación son diferentes. Correlación no implica causalidad, pero causalidad sí va a implicar correlación, ¿no? Entonces, es importante tener un entendimiento de algunos conceptos, ¿no? Entonces, primer concepto, causalidad no implica correlación. ¿Qué mide la evaluación de impacto? Nuestro objetivo es medir causalidad, ¿ok? Por ejemplo, aquí en esa figura podemos ver esos dos conceptos que no es difícil de entender, ¿no? Correlación y causalidad. Vemos aquí que la persona que está con camiseta roja, ¿no? Hace un mayor esfuerzo, mucho más que el joven que está de camiseta amarilla. Pero la pregunta es, ¿quién está causando el movimiento del carro? ¿Quién está causando? Está causando los que están empujando, de hecho, el carro, ¿no? El joven de amarillo y el otro que está al lado, ¿no? Entonces, ese es el efecto del movimiento del carro, el efecto causal del movimiento del carro, o sea, a través de la fuerza de las personas que están de amarillo, que están en el suelo, ¿no? Entonces, y si hablamos en términos de correlación, todos tienen correlación, ¿no? El joven de blusa roja está haciendo un esfuerzo. Entonces, la cantidad de fuerza con el movimiento del carro, hay una correlación. Abajo también, los dos jóvenes están haciendo una fuerza, hay correlación, correcto. Entonces, lo que se busca a través de esas herramientas de evaluación de impacto es no medir correlación, es medir causalidad, ¿no? Y eso les decía, muchas veces cuando se usa econometrías por sí, muchas veces estamos midiendo correlación. Ahora, las herramientas definidas o construidas para medir el impacto de un programa social son construidas para medir causalidad. Ese es el objetivo. Entonces, rápidamente te voy a mostrar cómo se hace eso, cómo podemos ver cómo podemos medir la causalidad cuando deseamos medir el impacto de un programa social, por ejemplo. Vamos a entender con este gráfico. Tenemos aquí la línea continua, por ejemplo, aquí es la tendencia. Vamos a suponer, encontramos un indicador, porque la medida de impacto siempre se mide a través de un indicador. Se llama indicador de impacto. Le vamos a llamar la variable Y. Por ejemplo, la tendencia de esa variable Y a lo largo del tiempo es esa tendencia aquí, ¿no? Este punto aquí es la intervención. Y esa intervención le podemos llamar de programa, ¿no? Alguna cosa sucedió, por ejemplo, programa de capacitación profesional, por ejemplo, de una persona, ¿no? Es un curso de un año, ¿no? Se va a capacitar en algún tema específico, en fin. Entonces, vemos que la línea continua sufre un efecto, ¿no? Efecto. Entonces, la persona participó, esa es la hipótesis, la persona participó del programa y ahí, ahora, el punto del indicador Y es ese punto aquí, se llama de resultado 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería ese otro punto que está aquí abajo? Ese otro punto que está aquí abajo,
le voy a llamar, es el resultado del contrafactual. ¿Y qué cosa es el contrafactual? El contrafactual es una especie de costo de oportunidad. Por ejemplo, tenemos aquí creo que 84 participantes. Si los 84 participantes no estarían en este momento participando de esta charla, ¿dónde estarían? Entonces, ese mundo paralelo, esa otra opción sería el contrafactual. Entonces, basados en este fundamento, ¿no? Son construidas las herramientas de medida de impacto del programa, ¿no? La lógica es la siguiente: en todos los casos buscamos comparar el resultado observado. En este caso vamos a suponer que el resultado observado sería que la persona participó del programa, y comparar con una medida que no existe, que se llama de contrafactual, ¿no? El contrafactual sería el mundo paralelo. ¿Qué tú estarías haciendo ahora si no estarías participando de la charla, en ese caso? Entonces, esa es la manera correcta de medir el efecto causal. Comparar la situación de usted con una situación paralela de usted. Sería esa la idea, la lógica, ¿no? Ahora, la pregunta es, pero no conozco el Y0, ¿no? Claro, el Y0 se llama contrafactual, se llama resultado contrafactual, no se conoce. Ahí es donde surgen los conceptos de grupo de control, ¿no? Entonces, el grupo de control sería un grupo, una estimativa del contrafactual. Y dependiendo de ese grupo de control que uno escoja, cómo se define, ahí vienen los tipos de métodos que son usados para la evaluación de impacto. Bueno, vamos a continuar aquí. Y hablando de los métodos, por ejemplo, ¿no? Uno de los métodos más conocidos es el método experimental. ¿Okay? ¿En qué consiste ese método? Es un método simplemente consiste en definir los participantes del programa por sorteo. Por ejemplo, si tienes 10 personas, ¿cómo vas a escoger 5 que van a participar del programa? Bueno, lanza una moneda y los 5 seleccionados participan del programa, los 5 no seleccionados no participan del programa y pasan a ser automáticamente parte del grupo de control. ¿Ok? Parte del grupo de control, que sería una estimativa, que sería usado como estimativa del contrafactual, ¿no? Como lo habíamos visto aquí, en el paso anterior, necesitamos una medida de Y0. Entonces, yo quiero medir el impacto, que es el efecto causal. Yo tengo Y1, entonces yo tengo que encontrar esa medida, una estimativa del contrafactual, que sería el grupo de control. Este método es un método más, ¿cómo se dice? Más simple, sencillo y de alta efectividad. Por ejemplo, las pruebas, hablando de las vacunas contra el COVID, ¿no? Podemos ver que las pruebas usan ese método, ¿no? Básicamente el método duplo ciego. No sé si es la traducción exacta. ¿En qué consiste, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer 10 personas nuevamente, ¿no? Escogen 10 personas y hacen un sorteo, ¿no? Los que están controlando el experimento hacen un sorteo, definen 5 personas ya, las personas no saben, 5 personas que van a recibir la vacuna y 5 personas que no van a recibir la vacuna, sería el placebo, ¿no? O sea, pero ellos no saben, pues, las personas no saben, ellos van a recibir, las 10 personas van a recibir la vacuna, pero no saben que contiene la droga. Entonces, es una manera, ¿no? De ese método experimental. Consiste en, claro, esas 5 personas lo han escogido por sorteo, ¿no? ¿Ah? Definitivamente, la persona que está controlando el experimento sortea, sí. Entonces dice, esta aquí ha sido sorteada, esas 5 aquí son sorteadas. Entonces ella anota, Juan, Alberto, Carlos, en fin, van a recibir la vacuna. Y los otros que no han sido sorteados, María, en fin, no van a recibir, ya están marcados. Entonces, todo el mundo recibe la inyección, pero solo 5 contienen, en 5 de ellos está la droga. Ahora, le dicen duplo ciego porque las personas también que están aplicando, ellos no saben, ¿no? Las personas que están recibiendo la vacuna no saben, y ni los enfermeros, ni los médicos que están vacunados también no saben en qué vacuna está la droga. Entonces, esto permite evitar algún biais psicológico, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo doy siempre es, cuando voy al médico me dicen, oye, mira, tú tienes es una fiebre común, ¿no?
Si uno llega casi muriéndose al médico, después de que te dicen eso, tú ya no necesito ni tomar el remedio, ¿no? Medicamento es medio que es psicológico. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Se evita que tanto el enfermero como el paciente sepan que que están recibiendo la dosis, la droga. Entonces, el punto aquí importante del método, ese método experimental, es sorteo. O sea, definir quién va a participar del programa, quién va a recibir el tratamiento y quién no va a recibir. Claro, eso sería el método excelente, el mejor de los métodos que puedan ser usados para la evaluación de impacto en todos los programas sociales. Solo que en la práctica, muchos de los programas, políticas públicas, programas sociales, ya están en andamiento y no han sido diseñados de esa manera. Es un problema. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? O sea, ese método experimental es excelente en la fase de diseño de la política pública, ¿no? O sea, si un gestor, ¿no? Está interesado en evaluar futuramente, hacer un análisis de impacto ex post, de aquí 3, 4, 5 años, y quiere hacerlo usando el método experimental de una manera simple, porque ¿en qué consiste, por ejemplo, vamos a pensar aquí, en ese ejemplo de las vacunas del COVID? Ya, son vacunados dos grupos. Los 5 primeros, después de un tiempo, les hacen un análisis de sangre, miden algún indicador de plaquetas, en fin, no sé, compara con otro grupo y hace una simple diferencia de promedios muestrales. Y ese sería el impacto del programa. O sea, una cosa muy simple, muy fácil de desarrollar. O sea, medir el impacto de un programa no es complicado, siempre y cuando ha sido el programa diseñado desde su concepción de una manera adecuada, ¿no? Así, por sorteo. Ahora vienen los problemas, ¿no? Primero, muchos programas no han sido diseñados de esa manera, ¿correcto? Entonces, en esos casos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería el método? O sea, ¿hasta cuándo algún gestor está queriendo proponer una política pública, está en la fase de diseño? Muchas veces, queriendo implementar la evaluación de impacto usando el método experimental, no consigue hasta por cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices, voy a entregar a un colegio kits escolares, por ejemplo, ¿no? A los niños, libros, lápiz, y tú le dices, mira, a la mitad de los alumnos le voy a entregar, la otra mitad no. Ahí puede venir un padre de familia diciendo, mira, mi hijo está en el mismo colegio, tiene todos los derechos. No concuerdo, ¿no? Que le den primero a mi hijo, ¿no? Entonces puede crear algunos problemas, ¿no? En relación a problemas, actividades, por ejemplo, situaciones que no son éticas, adecuadas, ¿no? Hasta problemas judiciales. Entonces, hay ciertas limitaciones que no es posible, nos limitan a poder implementar ese método. Entonces, tenemos un segundo método aquí, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Y ahí vienen los famosos llamados métodos o método no experimental, ¿no? Entonces, en ese método no experimental, vamos a usar herramientas estadísticas, econométricas. Por ejemplo, ya muchos de ustedes han escuchado hablar de la regresión. El propio método de econometría de regresión puede ser usado para encontrar el impacto promedio. El método de diff de diferencias en diferencias, el propensity score matching y otros métodos no paramétricos son usados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea, ¿no? La idea en todos esos métodos es construir el contrafactual, es encontrar una medida del contrafactual. O sea, en este caso, el grupo de control, ¿no? Cuando hablamos de grupo de control, el grupo de control es una medida, es una estimativa del contrafactual, porque el contrafactual no existe, es una definición teórica. Entonces, aquí es fácil encontrar, porque en el método experimental es por sorteo, ¿no? Los que no han sido sorteados automáticamente, todos ellos pertenecen al público objetivo, los que no han sido sorteados pasan directamente a formar parte del grupo de control. Pero aquí no es más, no sucede más en el método no experimental. No es posible decir por ejemplo, aquellos que no participan del programa, voy a usar como grupo de control. No exactamente, no sigue ese camino. ¿Okay? Solo para presentar esos dos métodos, así de una forma general. ¿Ok?
Bueno, y para entender un poco más ese primer método experimental aquí, por ejemplo, podemos ver aquí, ¿no? Tenemos dos macetas idénticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes sortear, decir, mira, la maceta A y la maceta B. Voy a hacer un sorteo. La maceta A va a recibir agua, por ejemplo. Mira, tu intervención, ahora la actividad es recibir agua, ¿no? Ya, eso va a ser tu experimento natural, vamos a decir así. ¿Ya? En este caso se constituye un experimento natural. ¿Por qué? Porque naturalmente a las plantas para que crezcan se les echan agua, ¿no? Pero vamos a hacer un experimento aquí. Aquí tenemos 10 semillas, ¿sí? 10 semillas en la maceta A y 10 semillas en la maceta B. Entonces, definí el grupo de tratamiento, la va a ser la maceta A, donde le voy a echar agua, y a la maceta B no le voy a echar agua. Entonces, ¿qué pasa? Al término de un tiempo, voy a ver el resultado, ¿no? Nuestro tipo de evaluación de impacto es un tipo de evaluación de impacto ex post. Entonces, voy a ver, aquí, por ejemplo, yo puedo escoger un indicador de impacto, ¿no? ¿Cuál sería el indicador de impacto? Por ejemplo, aquí yo puedo definir que mi indicador de impacto sería la razón entre el número de semillas germinadas con respecto al número de semillas plantadas, por ejemplo. Vemos aquí, aparecen 9, en ese primero, en la maceta A, aparecen 9 germinadas de 10 semillas plantadas. Se puede hacer el indicador de impacto, ¿no? Puede llamar de 90%, si quieres, en porcentaje, en fin. Y en el otro vemos que no ha salido, no ha germinado ni una semilla. Pregunto, ¿cómo calcularías el impacto del programa? Es aquí un ejemplo de selección aleatoria, ¿no? El método de selección aleatoria o método experimental. Les pregunto, ¿cómo mediríamos el impacto? Según nuestra definición, sería comparar, por ejemplo, ese indicador de la condición tratamiento menos el indicador de la condición grupo de control o contrafactual. En verdad, aquí se llama grupo de control, ¿no? ¿Por qué no se llama contrafactual? Porque contrafactual tendría que ser la misma maceta, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Si la maceta recibió agua, no tiene como ella no recibir agua. Entonces, aquí es el método experimental, el método más fácil de medir la evaluación de impacto. ¿Ok? Entonces, hablando un poco más del programa mexicano Prospera, ¿no? Ya pasó por varios nombres, ¿no? Él nació en el año 97 sobre el nombre Progresa, en el 2012 se llamó Oportunidades y ahora se llama Prospera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese programa, no? El objetivo consistía en proporcionar a los hogares más pobres un apoyo de corto plazo y de largo plazo. Aquí es donde está el punto, ¿por qué ese programa realmente se tornó un programa ejemplo en el mundo? Porque este programa tiende o ayudaría, ¿no? a las personas vulnerables, a las personas más pobres. Ayudaría en dos dimensiones, por ejemplo, ¿no? La primera dimensión es ayudar a ella en el corto plazo a sacar, a eliminar a los niños de la extrema pobreza, ¿no? Y en el largo plazo ayudaría a tener niños más educados, ¿no? Niños más desarrollados, ¿no? Entonces, tiene dos dimensiones. Y ahí, para quien no sabe, ¿cómo se realiza? ¿Cuáles serían los incentivos, ¿no? del programa? O sea, la actividad del programa, ¿con qué hace con que realmente se puedan alcanzar esos dos objetivos, ¿no? Si yo tengo un programa social que me ayuda hoy, ¿no? a resolver un problema de la desnutrición infantil, por ejemplo, y al mismo tiempo, en el largo plazo, me ayuda a resolver algunos problemas en relación a la educación, por ejemplo, de esas generaciones, de las nuevas generaciones. Entonces, es positivo, ¿no? O sea, parece que su concepción, su idea es excelente, ¿no? Está atacando dos dimensiones, ¿no? Por eso que esos programas han sido ampliados en el mundo. Como les he dicho, el Bolsa Familia en el Brasil, programa Juntos en el Perú, y otros ejemplos. Entonces, ¿de qué trata ese programa? Mediante una transferencia monetaria, ¿no? Se les entrega a las madres con la condición de que sus hijos participen o vayan a la escuela y también regularmente visiten un centro de salud, ¿no? O sea, si la mamá
no muestra, ¿no? Que, o sea, no comprueba que su hijo está yendo a la escuela, o que las vacunas de sus hijos están todas en orden, es llamada la atención, ¿no? Entonces existen unas reglas hasta el punto de perder el incentivo monetario. Y nadie quiere perder, ¿no? Porque 100, 200 soles, 300 soles, es mucho dinero para quien no tiene nada, ¿no? Entonces, eso son unos incentivos creados para que las madres se preocupen, sí, de verdad, con la educación de sus hijos y también con su salud. Fueron en 2.6 millones de familias en 72,000 localidades, en fin, ¿no? Eso ha sido el alcance. Se gastó un 20% del presupuesto nacional para disminución de la pobreza. Y bueno, aquí es el programa, pero ese programa ha sido diseñado según el método de selección aleatoria. No sé si está por aquí, ¿no? Aquí, evaluación, sorteo. ¿Ya? O sea, ese programa sí, o sea, fue diseñado, o sea, claro, solo entrar en los detalles para entender bien cómo se ha hecho eso, ¿no? Pero ha habido unas promesas, ¿no? Por ejemplo, a esas familias se les ha prometido que de aquí a 1 año, 2 años se les va a dar también el beneficio, ¿no? Entonces, ha habido otros incentivos también para que se pueda hacer ese sorteo y en un primer momento recibir un grupo de familia y dar tiempo para usar como grupo de control a las familias que no han recibido el beneficio. De esa manera se pudo hacer un análisis de evaluación de impacto, ¿no? El grupo de control se unió al programa 2 años después, claro. Tuvo ese tiempo de 2 años para poder medir el impacto del programa. Se entrevistó a los hogares del grupo de tratamiento y control antes y después del inicio del progreso. Algunos indicadores aquí rápidamente, por ejemplo, podemos ver que ese programa aquí se dio inicio en el año de noviembre del 97, es aquí podemos decir que es la línea base, ¿no? El grupo de tratamiento es la línea de color roja, el grupo de control, la línea de color azul. Vemos que al inicio están casi parecidos, ¿no? Pero a lo largo de los meses, ¿no? Aquí está en meses, ¿no? Podemos ver aquí el indicador de impacto es porcentaje de asistencia, es aquí frecuencia escolar, ¿ok? De la última semana. Entonces podemos ver que el índice de la frecuencia escolar ha aumentado. Miren, en la línea roja. En el 98, en noviembre del 98 está un poquito arriba y en noviembre del 99, siempre comparando con su grupo de control. Vemos la diferencia, ¿ok? Podemos también ver para las niñas que esa diferencia es más significativa. En noviembre del 97 están parecidos, en noviembre del 98 ya vemos una diferencia del indicador de la frecuencia escolar de las niñas un poco mayor, ¿no? Con respecto al grupo de control. Y viendo aquí también, por ejemplo, otra dimensión, otro indicador, porcentaje de trabajo de los niños, ¿no? Porcentaje de trabajo en la última semana, ¿no? Aquí vemos inicialmente una poca diferencia, pero a lo largo de los meses vemos que ese indicador del grupo de tratamiento está abajo, ¿no? Entonces, claro, cuanto menos valores indicador, menos niños están trabajando. Entonces, vemos que también se dio una mejora aquí. La línea roja está abajo de la línea azul. Correcto. Y aquí vemos también para la incidencia de enfermedades, ¿no? Es aquí la probabilidad de estar enfermo en las últimas 4 semanas, por ejemplo. La línea base están casi parecidos, los dos grupos, tratamiento y control. Y vemos que a lo largo de los meses, esa probabilidad, ¿no? de estar enfermo comienza a disminuir, ¿no? Es la línea roja, ¿no? Por causa del programa. Comienza a disminuir a lo largo de los meses. Entonces, son unos, muestra ese gráfico, nos muestra que realmente ha habido un impacto en algunas dimensiones, en algunos indicadores sociales que se han considerado debido al programa Prospera. ¿Okay? Conclusión del programa Prospera, ¿no? Hay algunos trabajos científicos, ¿no? Algunos autores a través de algunos trabajos científicos han demostrado esos impactos. Por ejemplo, Gertler en 2004 observó que la incidencia de las enfermedades de los niños disminuía en un 23%. ¿No? Entre los resultados nutricionales tenemos esos dos autores, Berham, Hodinot, 2001,
encontraron que el programa reducía la probabilidad de retraso en el crecimiento en alrededor de 1 centímetro, ¿no? Al año. O sea, eso es bastante, ¿no? O sea, eso es aquí por causa de la desnutrición infantil, ¿no? Durante la edad crítica de 2 a 36 meses, ¿no? En fin, vamos aquí, vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo aquí, no sé si tengo algunos minutos más. El impacto de las políticas de un modelo preescolar innovador, desarrollo preescolar y de la primera infancia en Mozambique. Por ejemplo, aquí hay niños en las zonas rurales de Mozambique en edad preescolar. ¿Cuál es el objetivo del programa? Preparar a los niños para la escuela y para las etapas posteriores de la vida. Entonces, en 2006, la ONG Save the Children lanzó un programa piloto preescolar comunitario en las zonas rurales de Mozambique, con la intención de mejorar el desarrollo cognitivo, social, emocional, físico. O sea, ¿qué estaba pasando? Ellos vieron que los niños que nunca tuvieron contacto con profesor, con juguetes, con amiguitos del colegio, del jardín, o sea, cuando entraban al colegio, a la educación básica, a la primaria, por ejemplo, no conseguían acompañar las clases, no eran sociables. Todo eso hacía con que se desmotiven y dejaban de estudiar. Había una evasión escolar. Entonces, ellos propusieron ese programa piloto, ¿no? Aquí, claro, estamos hablando de las estadísticas antes del programa, ¿no? En Mozambique, alrededor de 4% de los niños asiste al preescolar, muy poco, ¿no? Vamos a llamarle de jardín, ¿ya? Jardín. Y claro, hasta la psicología fundamenta, ¿no? Los niños entre la edad de 2 a 6 años están en la etapa donde están se desarrollando emocionalmente, cognitivamente, físicamente. Entonces, es una edad crítica, esa primera infancia, ¿no? Entonces, dicen que al llegar a la escuela primaria, algunos niños de comunidades rurales muestran señales de retraso en el desarrollo y a menudo no están preparados para las demandas de la escuela. ¿Okay? Entonces, esa evaluación es realizada usando el método de selección aleatorio, ¿no? En África Rural en 2008. Con base, y es aquí ya una conclusión, ¿no? Con la base en los resultados positivos, o sea, se ha hecho la evaluación de impacto, se ha tenido buenos resultados, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Se ha decidido ampliar en Mozambique en 600 comunidades, ¿no? Interesante. No sé si aquí tengo coloqué alguna cosa. Sí, aquí tenemos resultados, por ejemplo. La evaluación llegó a la conclusión de que los niños que asistían al preescolar, participaron del programa, tenían 24% más de probabilidades de matricularse en la escuela primaria. O sea, fueron motivados, ¿no? Que los niños del grupo de comparación, que serían aquellos que no participaron del programa. Un 10% más de probabilidades de comenzar en la edad adecuada. Claro, hay muchos niños que por causa exactamente de esa dificultad de aprender, ¿no? De acompañar las clases, los madres esperan algunos años, ¿no? Para que dicen, no, mi niño está con 6 años, pero no consigue entender nada, ¿no? Entonces, con 7 y con 8 años va a entrar a la escuela, ¿no? Va a ser el primer año. Entonces, se ha reducido esa probabilidad en un 10%. Mejor dicho, se ha aumentado esa probabilidad de comenzar en la edad adecuada. En la escuela primaria, los niños que habían asistido al preescolar dedicaron casi 50% más de tiempo a las tareas escolares y otras actividades relacionadas con la escuela de los que no habían asistido. ¿Okay? Vamos a correr un poquito aquí. En el Perú tenemos programa, vamos a mencionar el programa Pensión 65. ¿Cuál es el objetivo de ese programa? Población objetivo, mejor. Adultos mayores de 65 años o en condición de pobreza extrema, ¿no? Ya hemos definido qué es la condición de pobreza extrema, ¿no? Se cumplen los requisitos de afiliación al programa. O sea, no puede ser, bueno, yo conozco un señor de 65 años, 70 años que está trabajando. Está trabajando. ¿Por qué una persona mayor de 65 años trabajaría? Porque no tiene para comer. No estoy pensando en ropa, no estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando, no tiene para comer. Entonces tiene que salir a las calles para trabajar, ¿no?
Entonces, ese es el público objetivo de ese programa. En 2015 hubo 500,000 adultos mayores en 1.854 distritos, ¿no? Ese ha sido el presupuesto invertido. Fue creado en 2011 con el objetivo de brindar protección social a los adultos mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema. Servicios, aquí por ejemplo vemos que se entrega 250 bimensuales, ¿no? O sea, por mes 125 soles, ¿no? No es mucho, pero podemos ver, creo que hay unos estudios aquí que muestran que eso ha ayudado a reducir, ¿no? Aquí podemos ver el resultado aquí de la evaluación de impacto. El programa redujo en 9% la proporción de adultos mayores que trabajan por necesidad económica. O sea, lo han sacado muchos señores del mercado de trabajo, muchos señores mayores de 65 años lo han sacado del mercado de trabajo por causa del programa, ¿no? Y eso es bueno porque les da calidad de vida, más tiempo con la familia, con los nietos, ¿no? Es una pena ver realmente personas adultas trabajando en la calle, ¿no? Entonces, parece que ese programa ha sido bien acertado y podemos ver sus resultados. El efecto sobre la oferta laboral es similar a los obtenidos en el caso del programa para adultos. O sea, hay otros programas parecidos, ¿no? En México, en Argentina, en Brasil, en fin. Bueno, estamos terminando aquí. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Sí, delante de todo lo que se ha sido presentado, estas informaciones, ¿no? En esta charla, vemos que muchos de ellos, diría 99% de los problemas en nuestro país pueden ser mejorados, ¿no? O reducidos por causa de la educación. ¿Ya? Educación en todos los sentidos, ¿no? Principalmente comenzando en la edad preescolar, ¿no? Colocamos aquí un ejemplo de Mozambique, ¿no? Pero es una edad tan crítica, ¿no? La edad preescolar, donde el niño, ¿no? Aprende, ¿no? O sea, hay estudios que la propia psicología muestra que el alumno tener contacto, el niño tener contacto con juguetes, mejora su capacidad motora, ¿no? O sea, solo en sentido de agarrar los juguetitos con la mano, ¿no? Imagínate el sentido de compartir un ambiente con otros niños. Y además de eso, aprender algunas cosas, dibujar, pintar, entonces, todo, y sin contar, claro, tengo otro lado también. Yo tengo mi hija que tiene 3 años, ¿no? La última. Estuvo la primera semana que estuve en el jardín, le dio una diarrea, así, todo padre se preocupa, pucha, ¿no? Pero el médico le dijo, oye, excelente, dijo, está muy bien, ¿no? Está creando anticuerpos, ¿no? O sea, es eso, la vida, lo estás preparando para la vida, para el mundo, ¿no? O sea, uno se preocupa, pero existen tantos beneficios, ¿no? Del niño estar en jardín, de tener un contacto con colegas, con juguetes, ¿no? Inclusive con lo que los profesores enseñan, ¿no? Para la formación futura, ¿no? Porque eso va a ayudar a que el niño esté más atento y hablando en el sentido de desarrollo cognitivo, ¿no? Puede entender mejor las lecciones en la educación básica, ¿no? En la primaria, ¿no? Yo conozco personas así, que los niños que tienen hijos y que no han ido al jardín, parecen que alguna cosa les falta, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Tal vez políticas públicas orientadas, ¿no? En el Perú. Nosotros creo que tenemos algunos programas, pero no sé si exactamente hay alguna destinada en ese sentido. Pero es importante, ¿no? Y eso más vale para la motivación de ustedes, como si algún día es padre de familia, ¿no? Tener ese contacto, sí, con esa primera infancia. Y en general, vemos, ¿no? Que las políticas públicas, la idea de las políticas públicas son buenas, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente invertir un dinero en algún tipo de política pública, no es suficiente. Tenemos que hacer una evaluación de impacto, tenemos que hacer una evaluación económica para ver si esa política pública realmente está trayendo está cumpliendo los objetivos, ¿no? Para los cuales han sido diseñados. Y finalmente, en ese minuto que tengo, ¿no? Pero decía a los jóvenes, ¿no? Que ustedes están aquí, que independiente de la situación económica del país, independiente
hasta las condiciones económicas de una familia, ¿no? Es posible, sí, que un joven pueda vencer, ¿no? Dado todas las condiciones adversas, sí, con mucha determinación, con mucha motivación, con mucha fe en Dios, deseando, así como una vez yo soñé, yo estudié en un colegio en Andahuaylas, ¿no? Colegio público. Y un día soñé, cuando tenía 14 años, dije, escucho, escuché hablar a alguien que dijo, bueno, voy a estudiar que había ingresado a la UNI, todo el mundo hablaba de la UNI. Yo pensé, dije, escucha, yo también quiero estudiar allá. Y fue a partir de esa edad de 14 años, ¿no? Que ya comencé a soñar, ¿no? Y conseguí mi sueño. Entonces, así, puede ser, muchos de ustedes pueden pasar por muchas situaciones adversas, pero más que eso, es tu determinación, tu deseo por estudiar, por conquistar tus sueños, ¿no? Entonces, ese es mi deseo a los jóvenes. Muchos de ustedes, aquí en un futuro próximo, estarán al cargo del gobierno, en posiciones importantes, ¿no? Y crean que eso va realmente a ser consecuencia de todo el esfuerzo, ¿no? Que ustedes van a dedicar, ¿no? Y como digo para mis hijas así, les digo, la edad del joven, adolescente, 14, 15, 16, 17, 18, es la edad más adecuada para estudiar, para construir un futuro. Porque si el joven dice, no, voy a curtir la vida, voy a vivir la vida loca, la vida en el futuro va a ser más difícil, ¿no? La vida no te va a tratar tan bien así. Entonces, es el momento de que los jóvenes puedan esforzarse al máximo, dedicar toda su energía en el estudio, en aprender, en estudiar, en capacitarse, porque hay un buen futuro para todos ustedes. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores, a todos ustedes de haber participado de esa charla. Y bueno, mi deseo es eso, con mucha fe en Dios, que Dios los bendiga en sus proyectos, en sus sueños. Cualquier cosa también, tienen mis contactos aquí voy a ver si consigo colocar mi contacto aquí, mi página, mi mail. Si desean la presentación, les paso también. Cualquier otra información, estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Carlos. Bastante pertinente su participación y también cómo ha ido usted evolucionando. Y también nosotros como jóvenes nos sirve como una experiencia y como una vista de cómo podemos enfocar las cosas, ¿no? Y eso es bastante interesante, ¿no? Nosotros que recién estamos empezando, ¿no? Servirnos de experiencias de otros es bastante gratificante, así que también le damos las gracias, profesor. Y también, pues, Gracias. considerando de que el Perú está enmarcado, ¿no? En un cambio de la gestión pública, ¿no? Y digamos que sus políticas se orientan a la búsqueda de resultados, ¿no? Y pues creo que también, según también lo que usted está presentando, a veces las políticas públicas, por ejemplo, los programas sociales, a veces le falta más la articulación entre los distintos organismos del Estado, ¿no? Para poder tener resultados más eficientes, según como estaba también analizando. Bueno, tenemos acá, profesor, algunas preguntas. Acá, por ejemplo, Bernardo Céspedes nos comenta, ¿no? Si tiene alguna referencia o se puede hacer alguna investigación de impacto sobre el COVID-19, si se puede realizar a través de las bases de datos de INEI. Bueno, así. Hoy en día está se construyendo una enorme cantidad de información. Ya, exactamente así, no te puedo decir si existe esa información. Ese tipo de información que están, esas bases de datos que están siendo construidas, por ejemplo, aquí en el Brasil existe unos sites, instituciones, inclusive son privados, no son del gobierno, que ellos que están disponibilizando las bases de datos, ¿no? Y eso facilita a cualquier investigador usar esas bases de datos para sus análisis, ¿no? La evaluación de impacto y cualquier otro tipo de estudio. ¿Ya? Ahora, claro, yo también participé de una investigación que no había datos del tipo primario, ¿no? O sea, perdón, del tipo secundario. Cuando dices datos del tipo secundario, son datos que están en Internet o alguien ya lo ha disponibilizado, ¿no? Entonces,
yo tuve que hacer un levantamiento de datos, ¿no? O sea, montar un formulario, coloqué las preguntas de interés y ahí mandé el formulario para que las personas puedan responder, ¿no? Y entonces esa estructura de datos es una estructura de datos primaria, porque ha sido construido por el propio investigador. Entonces, hay otra posibilidad también, ¿no? Hoy en día la Internet nos ayuda a eso, ¿no? No sé exactamente cuál es el interés del alumno, pero existe otro camino, sí, de hacer un levantamiento de una base de datos del tipo primario. ¿Ya? Y con respecto a las informaciones de datos del tipo secundario, así, la información es pública, ¿no? Creo que buscando en Internet seguramente puede encontrar esa información.